El siguiente contenido es de carácter educativo y está dirigido exclusivamente a estudiantes y profesionales de medicina veterinaria. Esta narración tiene como finalidad apoyar el estudio y la comprensión de temas académicos. Los derechos de autor pertenecen a sus respectivos creadores. Este material no pretende sustituir la obra original ni lucrar directamente con ella. Se recomienda encarecidamente adquirir el libro original por medios oficiales. Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a comenzar el libro de Patología Veterinaria General, es el que están viendo en pantalla. Sus autores y características generales están en la descripción y también las pueden ver en la portada que está en pantalla. Nosotros vamos a comenzar directamente desde los primeros capítulos. Si quieren leer el prólogo o algún antecedente igual que el índice, pueden revisarlo directamente descargando el libro en el link de la descripción. Capítulo 1. Introducción a la patología. La patología es la ciencia que analiza la respuesta molecular, funcional y estructural de las células y tejidos ante una agresión, con el fin de entender el proceso de enfermedad y emitir un diagnóstico. La patología es la ciencia que estudia la enfermedad. La patología moderna es una disciplina que involucra tanto ciencia básica como práctica clínica. Puede ser enfocada a diferentes niveles de complejidad, por ejemplo, a poblaciones completas, individuos, órganos, tejidos, células, organelos, moléculas o genes. Es decir, la patología estudia todas las anormalidades de la estructura y función del organismo, y es la conexión entre las ciencias básicas y la práctica clínica. Historia de la patología. Para apreciar la patología veterinaria y entender cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo, debemos entender a la historia. A través de todas las épocas hasta nuestros días, la medicina veterinaria ha estado estrechamente relacionada con la medicina humana y con frecuencia las enfermedades de los animales han sido las mismas que las de los humanos. Los registros históricos revelan que la práctica de la medicina existió en todas las civilizaciones antiguas. En Babilonia, Persia, Egipto, India, China, Grecia y Roma hubo prácticas médicas avanzadas y todas desarrollaron una ciencia médica. En la época de los antiguos egipcios, 4000 años antes de Cristo, se encuentran las primeras mediciones fidedignas de una medicina incipiente, así como la información de carácter morfológico acerca de las enfermedades que afectaban al humano en esa época. El estudio de los cráneos egipcios muestra secuelas de trepanaciones, seguidas de cicatrización, lo que pone un manifiesto a la práctica frecuente de esta cirugía para atender traumatismos craneanos durante las guerras. Gracias a una de las artes más notables de la cultura egipcia, el embalsamamiento, también se han obtenido datos de la morfología de algunas enfermedades que se presentaban entre los egipcios. Aún después de varios milenios, estas momias se encuentran tan bien preservadas que se pueden realizar exámenes post-mortem y determinar en algunas ocasiones la causa de la muerte. Durante el esplendor asirio, 2100 años antes de Cristo, los caballos eran de gran importancia y por esta razón, la medicina veterinaria alcanzó un grado considerable de maestría y se establecieron reglamentos para su práctica. Fue en este tiempo cuando la medicina veterinaria se mencionó por primera vez en los registros históricos. Por su parte, las contribuciones de los médicos de la Grecia clásica no incluyen la naturaleza de la enfermedad ni los cambios del organismo como respuesta a la enfermedad, sino que derivan de los principios de una observación clínica muy cuidadosa y exacta para llegar a un diagnóstico, estableciendo así la medicina clínica tal y como la conocemos en la actualidad. Indudablemente, Hipócrates es uno de los más notables médicos de la historia de la humanidad. El padre de la medicina ya incluía descripciones morfológicas en sus trabajos sobre las enfermedades, por lo que se le considera también precursor de la patología. De igual forma, Aristóteles, otro gran estudioso griego, fue el iniciador de la anatomía moderna y fisiología. Disecó un gran número de animales, desarrolló experimentos en fisiología y estudió el desarrollo y crecimiento de la vida animal, por lo que muchos lo consideran el precursor de la zoología. Los romanos adoptaron las ideas médicas de los griegos y aportaron algunas teorías relativas a la medicina. Un romano importante de esta época fue Cornelius Celsus, quien no fue médico, sino un patricio romano con una amplia variedad de intereses. Quizá por esta razón su trabajo fue ignorado y desconocido por la profesión médica de su tiempo.
hasta 1443, cuando el Papa Nicolás V descubrió 8 volúmenes que contenían un rico almacén de observaciones de casos patológicos escritos por Celsus, los cuales describen y discuten los signos cardinales de la inflamación. Claudius Galeno, médico griego practicante en Roma, agregó la quinta denominación, conocida como la essa functio. Galeno fue fiel seguidor de Hipócrates. Predicó la teoría de este y ayudó a que su teoría humoral viviera durante 2000 años. También hizo aportaciones sobre la inspección de la carne e insistió en que los animales utilizados para la alimentación humana debían ser cuidadosamente inspeccionados antes y después de darles muerte. Uno de los primeros recopiladores de la literatura médica fue el francés Jean Fernel, quien reunió la información de su tiempo y extrajo las observaciones hechas en las disecciones para que pudieran ser utilizadas en el estudio de la enfermedad, con lo que conformó un texto de patología que se utilizó durante muchos años. Jean Fernel fue seguido por un anatomista italiano de la Edad Media, quien, a los 70 años, publicó varios volúmenes titulados Los asientos y causas de la enfermedad, donde registró 700 autopsias completas con comentarios en las que trató de establecer una relación entre las alteraciones de los tejidos y las manifestaciones clínicas mostradas por esos individuos. Por ello, se le considera el verdadero fundador de la anatomía patológica. Un joven francés, Marie Bichat, abrió un nuevo campo para la ciencia médica. Presentó un original concepto de la anatomía y demostró, a través de los métodos físicos y químicos, que el cuerpo estaba compuesto de diferentes tejidos. Más tarde, los que usaban microscopios fueron atraídos por los descubrimientos de Bichat y pudieron llevar adelante las descripciones microscópicas de los tejidos básicos del cuerpo, lo que dio lugar a la fundación de la patología microscópica, formando el puente entre la patología sistémica de Morgagni y la patología celular de Virchow. Karl Rokitansky es considerado como el mayor patólogo descriptivo. En 1827 describió su primer protocolo de necropsia y al final de su cadena contaba con 70.000 descripciones. Fue él quien estableció la técnica de necropsia, así como el examen sistémico de cada órgano, por el medio de métodos que preservan su continuidad, al mismo tiempo que revelan las lesiones que contienen. Hasta nuestros días se han hecho muy pocos cambios para su técnica de necropsia. La patología celular empezó en Alemania y reformó a la patología. El desarrollo de esta disciplina se inició con Jöns Müller, quien destacó la necesidad de examinar los tejidos con el microscopio, con el objeto de apreciar y comprender los cambios que habían ocurrido. Uno de sus trabajos, La forma y estructura fina de los tumores morbosos, tuvo, quizá, la mayor influencia para probar la necesidad del estudio microscópico en la patología. Müller obtuvo varios discípulos famosos, entre ellos el más importante, Rudolf Virchow. Virchow se dedicó a reconstruir la patología sobre el concepto de que el organismo está constituido por células y defendió la tesis de que la célula es la sede de las alteraciones tisulares en las enfermedades. En 1848 se publicó el trabajo más importante de Virchow, Patología celular, que estableció las bases de la patología médica y veterinaria. Muchos de los términos usados actualmente en patología, tales como trombosis, embolismo, degeneración, etc., fueron acuñados y explicados por Virchow. También se involucró con la salud pública y abogó por el examen post-mortem de los animales de granja como una forma de inspección de la carne. Dos destacados discípulos de Virchow señalaron algunos errores en las enseñanzas del viejo maestro. Edwin Klebs difirió de Virchow en la importancia de las bacterias como causantes de enfermedad, y Julius Cohen reveló algunos de los errores de Virchow en el campo de la inflamación. Cohen es reconocido como el creador de la patología experimental moderna. Su experimento más notable se refiere a los cambios vasculares y celulares del mesenterio de la rana cuando un irritante actúa sobre él. Al colocar una gota de ácido acético sobre el mesenterio, notó con un lente de aumento que los vasos sanguíneos se dilataban y el flujo sanguíneo variaba. Al inicio estaba acelerado y luego corría de forma lenta. Después observó un hecho asombroso. Los leucocitos pasaban a través de la pared capilar hacia el sitio de la lesión, donde el ácido acético había sido depositado.
Es evidente la importancia de este descubrimiento en la explicación de las alteraciones celulares en la inflamación, que constituye la base del proceso inflamatorio. La patología veterinaria se inició con Brock Müller, quien publicó en Venia en 1869 el primer libro de texto de patología animal, Zooanatomía patológica de las especies domésticas. Fue seguido por otro patólogo alemán, quien escribió un excelente texto de patología veterinaria en 3 volúmenes. A principios del siglo XX, un discípulo de Kuhnemann, William Glesch, introdujo la patología en Estados Unidos de América y fue un profesor de esta asignatura en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore. Él y sus discípulos tuvieron una gran influencia sobre los patólogos veterinarios, muchos de los cuales fueron entrenados en grandes institutos médicos como el Instituto Rockefeller, el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas y Clínica Mayo. De esta última egresó William Feldman, un sobresaliente patólogo veterinario y primer presidente del Colegio Americano de Patólogos Veterinarios, fundado en 1948 por patólogos de Estados Unidos y Canadá. En pleno siglo XXI, solamente 2 enfermedades infecciosas han sido erradicadas del planeta, la viruela humana y la peste bovina. Mientras los humanos nos maravillamos con los grandes avances en el conocimiento de la patogenia de muchas enfermedades y en el progreso de la farmacología e inmunología clínicas, la lista de enfermedades nuevas emergentes y reemergentes que afectan al hombre y a los animales crece cada año. La patología veterinaria en México. La primera escuela de medicina veterinaria en el continente americano se fundó el 17 de agosto de 1853 y abrió sus puertas en México en 1856, tan solo a 91 años de haber sido fundada la primera escuela de veterinaria de Lyon, Francia. El primer periodo del desarrollo de la profesión veterinaria en México se caracterizó por su inestabilidad, que se debió a la falta de recursos económicos, así como la variabilidad de la gestión de cada uno de los directores a la sucesión de diferentes planes de estudio, donde la mayoría de los profesores que impartían las cátedras eran médicos cirujanos y no médicos veterinarios. En 1857, tras haber sufrido algunos cambios, el primer curso regular constaba de varias cátedras que eran impartidas por diferentes profesores. Sin embargo, el problema principal para establecer este plan de estudios de 4 años fue la falta de catedrático. Las primeras generaciones tuvieron como profesor de patología al médico cirujano Agustín Cepeda, quien impartió la asignatura hasta 1877, año en que se estipula que la institución veterinaria dure únicamente 3 años y solo un profesor imparta cada curso anual. Aunque esta disposición fue muy perjudicial para la educación veterinaria, no fue sino hasta 1883 que el plan de estudios se modificó, de tal forma que parecía adecuarse a los avances científicos. En 1893 se establecieron las cátedras de Patología General, Medicina Legal y Anatomía Patológica, que fueron impartidas por el médico catedrático Murcio Maicot, a través de los antecedentes académicos del médico veterinario Eutimio López Vallejo, citados en la portada de su libro Elementos de Patología Veterinaria. Se puede constatar que hacia 1914 él era profesor de patología y otras asignaturas en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Esta obra, que forma parte de acervo de la Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, constituye un valioso documento en el que se puede apreciar que muchos de los conocimientos y conceptos de la patología de aquella época son aún vigentes. En 1916, la Escuela de Veterinaria se independizó de la agricultura. Sin embargo, es clausurada debido a la lucha revolucionaria por la que atraviesa el país. En 1918, la Escuela Nacional de Veterinaria volvió a abrir sus puertas en el edificio de San Jacinto. Entonces, la cátedra de patología era impartida por el médico cirujano Isaac Ocho Terena. De 1923 a 1926, esta disciplina estuvo a cargo del médico veterinario José Felipe Rulfo, que al ser nombrado director en 1917, fue sustituido por el médico veterinario Daniel Mercado García. En 1934, el médico veterinario Manuel H. Sarvide
Fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Histopatología y Anatomía Patológica. A partir de este momento, la patología veterinaria en México se desarrolló de manera más rápida, gracias al esfuerzo del maestro Sarvide y de su ilustre discípula Alain Hopper. Ambos consagraron su vida a la docencia y la investigación. Con recursos muy limitados, el maestro logró realizar el primer trabajo en México sobre cáncer en animales domésticos, Citología cancerosa, que describe el estudio histológico de 447 neoplasias obtenidas en un plazo de 2 años y medio. Otros importantes estudios llevados a cabo por él fueron lesiones tuberculosas pulmonares de los bovinos, así como el estudio de las lesiones microscópicas provocadas por algunas variedades mexicanas del virus de la enfermedad de Newcastle, los cuales tuvieron un papel importante en el progreso de la patología veterinaria. Por su parte, la maestra Schunemann fue una alumna sobresaliente de la carrera de medicina veterinaria. En 1950, después de realizar estudios en el extranjero, se incorporó a la planta de docentes de la UNAM e inició la estructuración del departamento de patología, agregando un servicio de diagnóstico a los de docencia e investigación que ya prestaban. Esta nueva actividad repercutió de manera favorable en el desarrollo del laboratorio y en la formación de nuevas generaciones de médicos veterinarios, ya que proporcionó material suficiente para hacer las prácticas aplicadas. Además, la maestra se ocupó de almacenar y preservar indefinidamente las muestras para que fueran utilizadas en los cursos y seminarios en los que se adiestra a ayudantes y alumnos de posgrado en el departamento de patología. La maestra Schunemann se esforzó por lograr que los profesores de patología establecieran un programa departamental para cada una de las cátedras de patología. De igual manera, se encargó de iniciar una colección de diapositivas que hoy en día cuenta con más de 25,000 imágenes de lesiones macroscópicas y microscópicas. Además, la maestra ha publicado un gran número de trabajos de investigación y coordinado varios cursos con ponentes nacionales e internacionales para actualizar y estimular el desarrollo de la patología veterinaria en México. Desde hace más de 40 años, el Departamento de Patología de la UNAM ha formado un buen número de patólogos veterinarios en México, Centro y Sudamérica, los cuales se han encargado de apoyar la red de laboratorios de diagnóstico de los sectores público y privado. Asimismo, se han insertado en las escuelas de veterinaria de México para apoyar a la enseñanza de la patología veterinaria. La Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios. Con el objetivo de promover la docencia, la investigación y la difusión de la patología veterinaria en el país, se fundó en 1992 la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, mediante la activa participación de los patólogos de las escuelas de medicina veterinaria y de los diversos laboratorios de diagnóstico e investigación en México. Desde entonces, la sociedad realiza un congreso anual que en el año 2016 celebró su edición número 25, además de diversos eventos científicos para promover la difusión de la patología veterinaria. La SMPV es la asociación civil no lucrativa con fines científicos dedicada al estudio, enseñanza, investigación, promoción y difusión de asuntos relacionados con la patología veterinaria, cuyos objetivos principales son fomentar el desarrollo de la patología veterinaria en todos los aspectos, impulsar la investigación y enseñanza de la disciplina, difundir los conocimientos e investigaciones sobre la patología veterinaria en el Congreso Nacional de la Especialidad y a través de las reuniones periódicas, cursos y publicaciones. Establecer relaciones de carácter científico con asociaciones de otras especialidades nacionales y extranjeras. Hacer representar y participar en las reuniones científicas nacionales y extranjeras correspondientes a la especialidad. Opinar públicamente sobre los problemas de la especialidad en el país, tratando de orientar de la manera más conveniente las actividades de las esferas oficiales y particulares en todos los aspectos relacionados con la patología veterinaria. En la actualidad, el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, con la ayuda de la SMPV
Se encarga de vigilar el correcto ejercicio de los patólogos veterinarios en nuestro país, para ofrecer a la sociedad servicios profesionales con destrezas, habilidades y conocimientos actualizados, así como ética profesional. Áreas de estudio de la patología. El estudio de la patología es uno de los propósitos fundamentales de las ciencias médicas, además de contarse entre los más estimulantes, ya que constituye la introducción al estudio de las enfermedades y sus mecanismos subyacentes. Además, la mejor práctica médica, tanto diagnóstica como terapéutica, se basa en el detallado entendimiento de los mecanismos de la enfermedad. Por siglos, la patología ha sido considerada como la piedra angular de la medicina. Desde el punto de vista académico, es parte fundamental en la preparación de los estudiantes para la práctica clínica, ya que sirve como puente de enlace entre los cursos básicos, anatomía, fisiología, bioquímica, etc., y los cursos de medicina. La patología da el seguimiento al proceso mórbido desde su inicio hasta su terminación, e investiga las lesiones que se producen y cómo se producen, por lo que los antecedentes y conocimientos previos son necesarios para el razonamiento lógico cuando se trata de resolver un problema clínico. Es importante resaltar que en el estudio de la patología se debe enfatizar el cómo y por qué sobre el qué, es decir, entender los mecanismos por los que se desarrolló una enfermedad es más importante que saber de qué enfermedad se trata. Tradicionalmente, los patólogos son catalogados como quienes estudian los cambios morfológicos de las enfermedades, pero hoy en día están más ocupados en investigar y entender las alteraciones funcionales y los mecanismos moleculares involucrados en el desarrollo de esos cambios. Sin embargo, no debemos olvidar que la identificación precisa de una entidad clínico-patológica permite a su vez la determinación de las alteraciones moleculares subyacentes, las dianas potenciales para terapia, así como el establecimiento de marcadores pronósticos y predictivos. Desde el punto de vista morfológico, o vista a través del microscopio, la enfermedad es relativamente fácil de definir, ya que para cada tejido existen estándares de forma y función, con algunas variaciones, y en cualquier desviación fuera de estos límites implica enfermedad. En los individuos, la enfermedad es mucho más difícil de precisar, ya que los límites son poco definidos y muy variables. Actualmente se considera a la célula como el paciente primordial, ya que todas las lesiones tisulares se inician con alteraciones moleculares y estructurales en las células. Por ello, en el presente, la patología estudia y trata de definir los mecanismos moleculares y los cambios estructurales celulares asociados a las enfermedades. Definiciones. En primer lugar, trataremos de definir esta ciencia y las ramas que derivan de ella. Patología. Es la ciencia que estudia la causa y el desarrollo de los cambios funcionales y estructurales que ocurren en los organismos enfermos. La patología es la disciplina que tiende el puente entre las ciencias básicas y la práctica clínica. Patología anatómica. Estudia los cambios tisulares utilizando la patología macroscópica y microscópica para identificar la naturaleza de las enfermedades. Citopatología. Es el estudio de las alteraciones morfológicas microscópicas de grupos de células o células aisladas que provienen de tejidos o de líquidos corporales. Patología clínica. Se aplica a la solución de un problema o problemas clínicos mediante el uso de métodos de laboratorio basados en el estudio físico y químico de los líquidos corporales. Patología comparada. Es el estudio de la relación entre la patología de los animales domésticos y silvestres con la patología humana. Patología experimental. Manipula, analiza y reproduce anormalidades estructurales y funcionales para el mejor entendimiento de los mecanismos asociados a una enfermedad. Fisiopatología. Estudia las consecuencias funcionales de las enfermedades orgánicas. La fisiopatología observa el comportamiento de los tejidos en respuesta al estímulo impuesto por una enfermedad. Patología general. Involucra el estudio de los mecanismos moleculares por los cuales los tejidos son dañados y desarrollan cambios estructurales. Provee los principios básicos que nos permiten entender las enfermedades. Inmunopatología. El área de la patología que estudia el daño tisular asociado a los trastornos del sistema inmune. Patología molecular. Involucra el conocimiento de las bases genéticas y moleculares de la enfermedad.
es un área importante en la práctica de la patología moderna que ha emergido de los avances de biotecnología que permiten el análisis de las proteínas, del material genético y los ácidos nucleicos, con fines de diagnóstico y para desentrañar los mecanismos subyacentes en el desarrollo de las enfermedades. Patología quirúrgica. Se especializa en el estudio de tejidos obtenidos por el medio de biopsias quirúrgicas. Patología sistémica. Estudia las enfermedades específicas que afectan a diferentes sistemas o aparatos. Patología ultraestructural. Estudia las alteraciones de los organelos celulares, los cuales pueden ser visualizados únicamente a través de la microscopía electrónica. Patología veterinaria. Es el estudio de las enfermedades que afectan a los animales. Otras definiciones relacionadas con la patología. La patología nos introduce a un extenso vocabulario, gran parte del cual se hará evidente en el estudio de la disciplina. Sin embargo, es necesario definir algunos de los términos que más competen en su campo. Salud. Es el estado de funcionamiento armónico de todo organismo de un individuo, controlado por la homeostasis y los mecanismos de defensa. Enfermedad. Es el desequilibrio funcional del organismo de un individuo por agresión de un agente externo o por alteración del propio organismo. Signo. Es toda manifestación de enfermedad perceptible por el médico al inspeccionar o auscultar un animal. Síntoma. Es la manifestación de enfermedad solo perceptible por el paciente. Es la alteración del sistema que el paciente experimenta. Síndrome. Grupo de signos y síntomas que se presentan de forma simultánea y definen clínicamente un cuadro de enfermedad determinado, provocado en ocasiones por la concurrencia de múltiples causas. Lesión. Alteración morfológica, macroscópica o microscópica de un tejido. Lesión patognomónica. Alteración morfológica específica y exclusiva de una enfermedad. Necropsia. Es el estudio macroscópico sistemático de los órganos y tejidos de un cadáver. Biopsia. Es el estudio microscópico de un fragmento de tejido obtenido de un animal vivo. Patogenia. La secuencia de acontecimientos en la respuesta de las células y tejidos a un agente etiológico, desde el estímulo inicial hasta su resolución. Es el estudio del desarrollo de las enfermedades desde su inicio hasta su desenlace. Resolución. Forma de terminación de una enfermedad, que puede culminar en la recuperación total o parcial, o en la muerte. Secuela. Consecuencia morfológica o funcional de una enfermedad. Alteración o trastorno. Cambio o modificación con respecto a lo normal. Cambio en la naturaleza, forma o cualidades de un cuerpo o sustancia. Proceso agudo. Presentación del cuadro de una enfermedad en pocos minutos u horas. Proceso crónico. Presentación de una enfermedad que va desde semanas hasta meses. Diagnóstico. Identificación del proceso o enfermedad específica. Diagnóstico presuntivo. Es una hipótesis de trabajo, una conjetura o una suposición a partir de los datos recogidos en la observación del paciente, así como una asociación a sus signos y síntomas. Constituye la primera conclusión acerca del problema. Diagnóstico clínico. Deducción de un padecimiento o identificación preliminar de la enfermedad de un individuo, utilizando diversas herramientas como la anamnesis, historia clínica y exploración física. Diagnóstico morfológico. Descripción macroscópica o histológica de los tejidos afectados en un proceso de enfermedad, considerando el órgano, localización, tipo de lesión, severidad y curso. Diagnóstico diferencial. Procedimiento por el cual se identifica una enfermedad mediante la exclusión de otros posibles padecimientos que presenten un cuadro clínico y lesiones semejantes. Diagnóstico etiológico. Conclusión e identificación del agente que originó la enfermedad. Diagnóstico definitivo. Identificación precisa de la enfermedad, integrando todos los diagnósticos con las pruebas de laboratorio. Pronóstico. Predicción del tipo de resolución de una enfermedad. Es la estimación del futuro comportamiento de una lesión con respecto a su influencia en el individuo. Agente etiológico o causal. Factor ambiental de origen biológico, virus, bacteria o parásito. Físico, calor, frío o radiación. O químico,
tóxicos, venenosos, que provoca un desequilibrio funcional en el individuo o una lesión tisular. Factores responsables del desarrollo de un cuadro de enfermedad. Factores predisponentes. Se refiere a aquellos factores que hacen a un individuo susceptible a las enfermedades. Edad, raza, pobre ventilación de las instalaciones, encharcamientos, etc. Factores desencadenantes. Son los factores directamente responsables del desarrollo de una enfermedad. Bacteria, virus, hipoxia, agentes químicos, etc. Causas de enfermedad. Las enfermedades que estudia la patología veterinaria son el resultado de factores etiológicos que afectan a los animales susceptibles en un medio propicio para que ocurra esta interacción. A su vez, los factores etiológicos requieren de la interacción adecuada de factores predisponentes y factores desencadenantes para que se presente una enfermedad. Las causas de enfermedad parecen ser mucho más numerosas que las posibles formas de reacción del organismo, ya que diversas causas pueden provocar la misma reacción, aunque también sucede que una misma causa produzca diversas formas de reacción. Clásicamente, las causas de enfermedad se han dividido en dos grandes grupos: las causas internas, en las que se incluyen los factores genéticos, y las causas externas, constituidas por factores físicos, químicos y microorganismos. Factores intrínsecos de predisposición a enfermedades. Predisposición por especie. Algunas enfermedades infecciosas afectan a algunas especies, pero a otras no. Por ejemplo, la fiebre porcina clásica. Esto se asocia a la presencia de proteínas externas en las células susceptibles que actúan como receptores para los microorganismos. Por ejemplo, existen tres tipos de influenza: A, B y C. El virus de la influenza A ataca aves, cerdos y otras especies. Es el causante de las pandemias de humanos. El virus B infecta a humanos y rara vez a focas y hurones. El tipo C es de humanos, perros y cerdos. Las diferencias en la sensibilidad a tóxicos orgánicos entre las especies domésticas se explica por las particularidades de las vías metabólicas. Debe recordarse que dentro de una especie pueden existir predisposiciones a la vulnerabilidad o resistencia a la toxicidad por razas, familias o individuos, las cuales están asociadas a genes específicos. Algunas de estas son de gran importancia clínica para los médicos veterinarios. Por ejemplo, la ivermectina en los perros domésticos, la trucha arcoíris y el pato son en extremo sensibles a las aflatoxinas, mientras que el cerdo y el humano son relativamente más resistentes. Predisposición de raza, familia o estirpe. Las enfermedades que afectan con mayor frecuencia a ciertas razas, familias o estirpes suelen estar asociadas a genotipos o fenotipos que predisponen a dichos trastornos o los desencadenan. En los perros se ha descrito numerosas enfermedades degenerativas y neoplásicas que afectan preferentemente o exclusivamente a ciertas razas o familias. Los perros dálmatas están predispuestos a sordera, hiperuricemia y gota. Las gallinas de tipo ligero, al parecer, tienen más riesgo de adquirir leucosis linfoide y menos para la enfermedad de Merek que las líneas pesadas. Predisposición de género. Los trastornos reproductivos en mamíferos y aves ocurren con mayor frecuencia en hembras que en machos, simplemente porque la función reproductiva es más compleja en estas que en los machos. La cistitis ascendente es más frecuente en hembras porque su uretra tiene mayor longitud que la de los machos. Las neoplasias de glándula mamaria, que son más comunes en hembras y en animales enteros que en castrados. Las hembras de mamíferos tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades autoinmunes que los machos. Las enfermedades asociadas a genes incluidos en el cromosoma X son padecidas por los machos y transmitidas por las hembras, enfermedades ligadas al género. Predisposición de edad. Algunas enfermedades infecciosas, como el moquillo canino, se presentan más frecuentemente en individuos jóvenes, debido a que los más viejos tienen una inmunidad sólida o ya padecieron la enfermedad.
por lo que no es extraño que en una población aislada, epidemiológicamente natural, que nunca ha estado expuesta a este virus, se presenten brotes que afecten a individuos de diferentes edades. En la epizootia de moquillo en Europa, en 1988 y 2002, las focas adultas de más de 4 años de edad tuvieron mortalidades muy altas, mientras que las focas jóvenes de menos de 3 años mostraron baja mortalidad. En caso de las enfermedades de los cerdos, existe una marcada predisposición por la edad a ciertas enfermedades intestinales, lo que está relacionado con la disminución de la inmunidad pasiva del lechón y menos con la maduración de las células epiteliales. Las enfermedades por deficiencias nutricionales, como el raquitismo y las enfermedades del músculo blanco, son más frecuentes en animales jóvenes que tienen una tasa metabólica mayor que los adultos. Las enfermedades degenerativas y neoplásicas, salvo contadas excepciones como el nefroblastoma, son más frecuentes en individuos de edad avanzada. Típicamente, la predisposición a estas enfermedades se acentúa de manera notable después de la pubertad, lo que parecería indicar que después de alcanzada la edad reproductiva expira la garantía del fabricante, tal como lo propone Dawkins en su libro El gen egoísta. Predisposición de color. La falta de pigmentación en el párpado de los bovinos de la raza Hereford predispone a estos animales al daño por la radiación ultravioleta de los rayos solares, lo que a su vez aumenta el riesgo de carcinoma de células escamosas del párpado. Los animales albinos de color claro no tienen melanina que absorba las radiaciones ultravioletas, están predispuestos a quemaduras solares y neoplasias como melanomas y carcinomas de células escamosas en la piel, y cataratas en el cristalino. Los caballos con pelaje gris o blanco a menudo tienen la piel negra y con numerosos melanocitos, lo que explica el por qué estos caballos presentan con mayor frecuencia melanomas en la piel. Algo similar sucede en cerdos de la raza Duroc. Predisposición por conformación anatómica. La selección artificial de animales basada en características estéticas no necesariamente cuida la salud de los animales. Así, los perros de raza Cocker tienen muchos problemas de otitis por acumulación de sebo en el canal auditivo. Los perros de raza Bulldog y los bovinos de raza Charolais tienen la pelvis estrecha, por lo que sufren de problemas de distocias. Los perros de raza Shar-Pei tienen la piel arrugada y en estos se observan más casos de dermatitis que en otras razas. Los perros chaparros de razas condroplásicas tienen problemas con la maduración del cartílago, lo que los hace de baja estatura, pero también los predispone a proplaso del núcleo pulposo cartilaginoso del disco invertebral. En razas molosoides de perros, como los mastines, San Bernardo, Bulldog inglés, Boxer, Gran Danés, Rottweiler, etc., con morfología peculiar de la piel alrededor de los ojos, es muy frecuente encontrar hiperplasia del tercer párpado. Predisposición por actividad zootécnica. Las vacas lecheras altas productoras, cuando no son ordeñadas eficientemente, tienen una gran predisposición a la mastitis. Las figuras 1.13 a 1.16 muestran algunos ejemplos de enfermedades asociadas a factores predisponentes. Enfermedades genéticas. Las enfermedades autosómicas dominantes que tienen un efecto grave en la capacidad reproductiva o la salud general de los individuos tienden a desaparecer en la población porque no se producen crías portadoras, aunque en la clínica humana y veterinaria se suelen encontrar enfermedades que se manifiestan tardíamente en la madurez, como la enfermedad de Huntington en humanos. Otra característica relevante que se observa a menudo es el aumento en la severidad de la enfermedad al paso de las generaciones. Una enfermedad interesante en humanos y algunas razas de perros es la hipercolesterolemia familiar, en la que existe un defecto en el receptor para lipoproteína de baja densidad, del que resulta la existencia de un menor número de receptores funcionales para realizar la endocitosis de las partículas transportadoras del colesterol. La presencia de este gen defectuoso es relativamente común. 1 de cada 500 humanos caucásicos lo tiene, lo que les provoca un nivel de colesterol en la sangre 2 o más veces mayor que el normal. A pesar de que consuman una dieta controlada, esta situación puede diagnosticarse fácilmente en el recién nacido, infante, juvenil o adulto. La consecuencia será hipercolesterolemia persistente y un aumento de riesgo a aterosclerosis coronaria a los 40 o 50 años de edad.
Los individuos homocigotos que posean 2 copias de este gen defectuoso tendrán una mayor hipercolesterolemia, con riesgo de muerte por infarto cardíaco en la adolescencia, si no reciben tratamiento. El tratamiento puede realizarse con bloqueadores de la síntesis de colesterol endógeno, trasplante hepático o terapia genética. Las enfermedades autosómicas recesivas solo se manifiestan si están presentes 2 juegos de genes defectuosos, o sea, en homocigotos. Como consecuencia, en grandes poblaciones la frecuencia de casos clínicos es baja, pero el número de portadores a veces es muy alto. Las enfermedades pueden manifestarse en cachorros e inclusive causarles la muerte antes de alcanzar la pubertad. La mayoría de los afectados son hijos de padres portadores aparentemente normales. Como puede aparearse, la consanguinidad aumenta el riesgo de presentación de homocigotos, lo que puede demostrarse fácilmente en muchas razas puras de animales domésticos. Aquí es oportuno comentar que la ocurrencia de algunos de estos defectos genéticos pudo haber tenido una ventaja evolutiva en el pasado. El gen causante de la anemia falciforme en homocigotos humanos nativos de África les confiere a los heterocigotos una protección parcial muy importante contra el trypanosoma causante de la malaria, por lo que en las áreas endémicas de esta enfermedad se puede encontrar el gen defectuoso para la beta-globina de los eritrocitos en 1 de cada 12 humanos. Otro ejemplo interesante es el gen causante de la fibrosis quística en humanos, que codifica una proteína de membrana que funciona como canal de cloro. Los heterocigotos para este gen defectuoso, 1 de cada 20 humanos caucásicos en algunas partes del norte de Europa, tenían mayor probabilidad de sobrevivir a la infección Vibrio cholera, que provoca diarrea muy severa con pérdida de cloro. La muerte por cólera humana era, hasta hace muy poco, un hecho frecuente en muchos países del mundo. Las enfermedades poligenéticas multifactorales tienen una frecuencia en familia mucho mayor de lo que podría atribuirse al azar o por exposición a factores ambientales conocidos de riesgo, y no siguen un patrón hereditario simple mendeliano. Muchas enfermedades comunes de los humanos adultos ocurren en grupos familiares, por ejemplo, diabetes mellitus, enfermedad de Alzheimer, cáncer de próstata, colon, útero y mama. Al estudiar la epidemiología de estas enfermedades, se reconoce una predisposición genética y factores ambientales contribuyentes. La predisposición genética se ha explicado por efecto acumulativo de varios genes que interactúan y que producen un aumento estadístico del riesgo para desarrollar la enfermedad, si las condiciones ambientales son propicias. Otra explicación es que las enfermedades poligenéticas comunes en realidad representan varias enfermedades genéticas simples que comparten un fenotipo clínico. Lamentablemente, se han encontrado situaciones clínicas en que un solo genotipo produce varios fenotipos clínicos y que diferentes genotipos producen fenotipos indistinguibles. Errores congénitos del metabolismo y otros problemas. La selección artificial orientada a características productivas o estéticas deseables generalmente acarrea consanguinidad y aumenta el riesgo estadístico de juntar 2 alelos defectuosos en una cría, que por esto presentará una enfermedad congénita. Existen muchísimas enfermedades congénitas de los animales domésticos descritas en la literatura científica y cada año aumenta su número. Es importante reconocer las más comunes en las especies domésticas. La inmunodeficiencia combinada de los potros árabes puede ser muy frecuente en esta raza y la deficiencia en inmunidad celular y hormonal predispone a la muerte temprana de los potrillos. El síndrome de Hediak-Higashi es una enfermedad autosómica recesiva por mutación del gen regulador del tráfico lisosomal que se ha descrito en humanos, bovinos, tigres blancos, gatos persa y una orca albina en cautiverio. Al no formarse correctamente el fagolisosoma, no se pueden destruir de manera eficiente las bacterias fagocitadas, lo que causa mayor propensión a enfermedades bacterianas. La enfermedad se asocia con albinismo oculocutáneo, falta de pigmentación de ojo y piel. Se presentan numerosas vesículas lisosomales dentro de los neutrófilos. Las esfingolipidosis son enfermedades relacionadas con el metabolismo de los esfingolípidos. Se dividen en glicolipidosis, glucocerebrosidosis y gangliosidosis. Las gangliosidosis se asocian a defectos en genes autosómicos recesivos y ocurren en 2 tipos. La gangliosidosis GM1 presentan deficiencia de galactosidasa,
que provoca acumulación anormal de un material lipídico ácido en neuronas. La gangliosidosis GM2 presenta deficiencia de las enzimas beta-hexosaminidasa e incluyen el síndrome de Tay-Sachs y la enfermedad de Sandhoff. Factores físicos causantes de enfermedad. Las radiaciones ionizantes, tales como los rayos X, gamma y ultravioleta, causan daño al ADN, por lo que son carcinogénicas y teratogénicas. Los efectos de las radiaciones ionizantes son más evidentes en las células que están dividiéndose activamente, tales como las células germinales, el epitelio intestinal y la médula ósea. El daño por radiación ultravioleta es más grave en individuos y áreas despigmentadas, como la nariz de los perros de raza Collie, el párpado de los bovinos Hereford o toda la piel de los sujetos albinos, que carecen del efecto protector de la melanina. La exposición al frío, sobre todo si se acompaña de viento y lluvia, puede causar hipotermia, especialmente en neonatos que tienen una mayor superficie corporal con respecto a su masa, en comparación con los adultos. La hipotermia causa disminución de la función de los linfocitos T, hace más lenta la conducción de impulsos nerviosos y los reflejos, disminuye el ritmo cardíaco y provoca arritmias, insuficiencia cardiopulmonar, desequilibrio ácido básico y muerte. La exposición pasajera al frío predispone a enfermedades respiratorias, pues disminuye la actividad de la carpeta mucociliar, lo que favorece a la colonización del epitelio respiratorio por microorganismos patógenos. El golpe de calor que se observa en humanos, perros y cerdos ocurre cuando se sobrepasa la capacidad de pérdida de calor por evaporación del sudor y jadeo. La presencia de una gruesa capa de grasa en el cerdo o un pelaje abundante en el perro son factores predisponentes, además de la deshidratación de la matriz extracelular. Ocurre hemoconcentración, deshidratación celular, edema cerebral y coagulación intravascular diseminada, con riesgo de muerte por choque hipovolémico. Una elevación de 3 a 4 grados centígrados sobre la temperatura normal causa daño en el cerebro, corazón, hígado y riñón. Otros factores causantes de enfermedad. Estrés y cortisol. El cortisol se produce en la zona fasciculata intermedia de la corteza adrenal como respuesta al ACTH liberado por situaciones estresantes que ocurren en la vida de los animales domésticos y silvestres, y es una hormona muy útil en estas condiciones. Su vida media en el plasma es de 1 hora, pero la producción continua de cortisol asociada al estrés crónico puede causarle más daño que bien al organismo, pues es una espada de doble filo. El cortisol promueve la gluconeogénesis hepática, lo que proporciona al organismo energía de rápida utilización, pero cataboliza los aminoácidos necesarios para la síntesis proteica. El cortisol promueve la remoción de reservas de grasa neutra de adipocitos y liberación de glicerol y ácidos grasos libres a partir de los triglicéridos, y simultáneamente inhibe la captación y metabolismo de glucosa por los adipocitos. El cortisol promueve la gluconeogénesis en el músculo y la producción de lactato. Al tiempo, inhibe la adaptación de glucosa del músculo medida por insulina. Estos efectos del cortisol causan una hiperglicemia con una respuesta de secreción de insulina, que paradójicamente no logra disminuir la glicemia, porque el cortisol causa resistencia a la insulina. De esto resultará una intolerancia a la glucosa, similar a la que ocurre en la diabetes mellitus tipo 2, con hiperglicemia extrema. El cortisol causa una rápida disminución de la concentración de linfocitos y monocitos en la sangre, que se distribuyen hacia el brazo, la médula ósea y el sistema linfático. Los niveles elevados persistentes de cortisol causan inmunosupresión, con la fuerte depresión de la respuesta inmune celular. Debe recordarse además que los glucocorticoides, al igual que el cortisol, inhiben la producción de ácido araquidónico al bloquear la fosfolipasa A2 por medio de lipocortina. Instalaciones.
No debe menospreciarse la importancia de las instalaciones construidas para alojar a los animales en el desarrollo de las enfermedades. En forma general, los animales alojados en estas instalaciones presentan más enfermedades gastroenteríticas y respiratorias que sus contrapartes de vida libre. No porque las instalaciones directamente los predispongan, sino porque el hacinamiento, la falta de ventilación y la acumulación de excretas producen gases tóxicos que, por una parte, dañan a la carpeta mucociliar y por la otra, el hacinamiento aumenta la probabilidad de colonización por patógenos contra los cuales los animales no tienen inmunidad. Finalmente, si las instalaciones no les permiten a los animales estar en buenas condiciones, la liberación de cortisol por estrés aumentará la predisposición a numerosas enfermedades infecciosas. La orina de las excretas a temperatura tibia es fermentada por bacterias de vida libre hacia amoníaco, el cual es un gas que se difunde y se disuelve en el agua de la carpeta mucociliar, formando hidróxido de amonio, que resulta tóxico para las células ciliadas respiratorias. La reducción de la actividad ciliar disminuye la remoción de los patógenos respiratorios que constantemente se impactan en las superficies de bronquios y bronquiolos, lo que predispone a una bronquiolitis que rápidamente progresa a neumonía. En los peces de acuario, la falla en la aireación del tanque provocará que se acumule CO2 en exceso en el agua, lo que causará acidosis respiratoria en los animales. El oxígeno, al difundirse libremente del aire al agua, por lo general tiene concentraciones adecuadas y suficientes para la vida, pero el exceso de CO2 es la causa real de la muerte de estos peces. El hacinamiento suele ser un factor que contribuye a la presentación de problemas de conducta como el canibalismo. Suele ser más grave si conviven animales de diferentes edades o tallas. Calostro. En especies como los bovinos, ovinos y caprinos, cuya barrera placentaria impide el paso de inmunoglobulinas de la sangre de la madre al feto, es muy importante que el recién nacido ingiera calostro en sus primeras horas de vida, pues es rico en anticuerpos, los cuales pasan al intestino y son pinocitados por los enterocitos y transferidos a la circulación del neonato. Si el animal recién nacido no ingiere suficiente calostro dentro de sus primeras horas de vida, no tendrá inmunidad necesaria y estará predispuesto a desarrollar neumonías o diarreas con graves consecuencias. Iatrogenia. Iatrogenia, del griego iatros, comprende las enfermedades causadas por el médico, ya sea del humano o veterinario. La iatrogenia puede deberse a error médico, negligencia o bien a efectos adversos o interacciones de los medicamentos. Los microorganismos causantes de enfermedad. Según mencionan Manjo y Lloris, la Organización Mundial de la Salud dio la siguiente definición de salud. La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Al definir la salud de esta forma, como corolario, se tendría que la pobreza y mala calidad de la educación serían parte de la enfermedad. En contraste, la mayoría de los estudiantes de medicina veterinaria creen que los microorganismos patógenos son las principales causas de las enfermedades que afectan a los animales domésticos. Desde un punto de vista tradicional, desde 1882 se considera como organismo causal de enfermedad al que cumple los postulados de Koch: que se aísle el agente de un individuo enfermo, que se produzca la enfermedad usando experimentalmente este agente y que se pueda reaislar el agente a partir del caso experimental. Sin embargo, existen muchos microorganismos asociados a enfermedades que son muy difíciles de aislar in vitro, como Bacillus poliformis, Microbacterium leprae y M. murinum. Los postulados moleculares de Koch para bacterias causantes de enfermedad son: que se demuestre que el gen o producto de expresión del gen responsable de la patogénesis está presente en bacterias virulentas, pero ausente en cepas no virulentas de la misma bacteria. Alteración de dicho gen debe afectar la virulencia. La remoción del gen debe quitar la virulencia de la bacteria. La adición del gen de la virulencia debe aumentar la patogenicidad. El gen de virulencia debe expresarse
en la bacteria patógena dentro del hospedador y los anticuerpos contra el producto de expresión del gen deben ser protectores contra la enfermedad. La aparición y expresión de la enfermedad de las vacas locas en la Gran Bretaña a finales del siglo XX llamó la atención de la sociedad sobre los priones, partículas proteicas infectantes, sin ácidos nucleicos evidentes, que transmiten información genética, pero con una terrible resistencia a los mecanismos habituales de inactivación de patógenos. El hecho de que estos priones hayan cruzado la barrera de especie y pasado del Scrappie ovino a la encefalopatía espongiforme bovina y de allí a las encefalopatías espongiformes de los felinos y humanos, ciertamente ha preocupado a la comunidad científica y a la sociedad, y provocó una disminución en el consumo mundial de carne de res a principios del siglo XXI. La capacidad para sobrevivir en un medio ambiente hostil es una característica indispensable para muchas bacterias. En rumiantes silvestres, la principal causa infecciosa de muerte es el anthrax. La producción de esporas bacterianas es un excelente mecanismo de resistencia al medio ambiente adverso para Bacillus anthracis. En forma de esporas, esta bacteria puede resistir la deshidratación y la luz solar, las cuales matan a la mayoría de las bacterias del suelo expuesto al medio ambiente. Esto le permitirá permanecer viable por varios años y causar enfermedad y muerte en rumiantes y no vacunados que frecuenten pastizales contaminados con Bacillus anthracis. Herramientas de trabajo del patólogo. Las herramientas más importantes con las que cuenta el patólogo son sus ojos y sus manos. La palpación y el examen visual óptimos son habilidades que se adquieren con la experiencia. En patología diagnóstica es fundamental el examen cuidadoso y detallado de un cadáver o de un espécimen quirúrgico. Otra herramienta básica del patólogo es el microscopio óptico, que provee un aumento de hasta 1000 veces. Para la histopatología se utilizan fragmentos delgados de tejido que normalmente son fijados en formalina e incluso en medios como parafina, de donde se cortan secciones de 4 a 5 micras de grosor, que son teñidas con diferentes colorantes. En la actualidad se utilizan también medios como el plástico para la inclusión de los tejidos, que permite una mayor resolución, ya que se pueden obtener secciones de 2 micras de grosor. La tiñición que se utiliza de rutina es la hematolicina eosina. Sin embargo, se pueden usar una gran variedad de tiñiciones especiales para poner de manifiesto los diferentes componentes de un tejido, o bien agentes infecciosos. En el cuadro 1.1 se enlistan algunas de las tiñiciones especiales más utilizadas. Las figuras 1.21 a 1.26 muestran algunas de las técnicas de histoquímica. También con la microscopía óptica se pueden realizar otras técnicas especiales como fluoroscopía y microscopía de campo oscuro y de contraste de fases. Las técnicas de inmunohistoquímica son de gran utilidad para detectar antígenos en células de los tejidos a través del uso de anticuerpos marcados con una enzima, la cual, al exponer a su sustrato en presencia de un cromógeno, pone de manifiesto la reacción antígeno-anticuerpo, que se puede visualizar en el microscopio óptico. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada para determinar la estripe histológica de neoplasias en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, así como para la identificación de agentes infecciosos como virus y bacterias. La microscopía electrónica es también un método útil para el estudio de los cambios morfológicos de un tejido. En este caso se pueden obtener una magnificación de hasta 100.000 veces. Existen dos tipos de microscopía electrónica: de transmisión, en la que la imagen formada por el rayo de los electrones es grabada y posteriormente expuesta en el papel fotográfico, y la microscopía electrónica de barrido. El microscopio electrónico de barrido utiliza un haz de electrones para formar una imagen amplia de la superficie de un objeto. Permite la observación de caracterización superficial de elementos orgánicos e inorgánicos y tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque una gran parte de la muestra. También se pueden realizar técnicas especiales como la inmunoelectromicroscopía. En la actualidad, la biología molecular desempeña una importante función en la patología, tanto diagnóstica como experimental, por lo que se requiere el conocimiento de las bases y la aplicación de nuevas técnicas
como la relación en cadena de la polimerasa y la hibridación in situ, técnicas que se basan en la capacidad de los ácidos nucleicos de aparearse con una secuencia de bases complementaria, lo que permite la detección in situ de secuencias específicas de ácidos nucleicos y su visualización por medio de microscopía de luz. Esta biotecnología se ha expandido rápidamente, por lo que es necesario incorporarla a la práctica de la patología diagnóstica veterinaria. Los primeros patólogos observaron las enfermedades a través de la disección de cadáveres y la visualización directa de las alteraciones, lo que hoy conocemos como patología microscópica. Con el desarrollo del microscopio, se hizo posible examinar secciones de tejido normal y patológico a grandes aumentos, de tal forma que fue posible definir las características histológicas de las enfermedades. Con la invención del microscopio electrónico fue posible alcanzar mayor aumento y más definición. Sin embargo, la cantidad de tejido que puede ser examinada se redujo considerablemente. Otras técnicas auxiliares han refinado el potencial del diagnóstico e investigación en la patología, como son la inmunohistoquímica, la citometría de flujo y el diagnóstico molecular. Aunque el campo de la patología molecular está avanzando rápidamente apoyado en la investigación científica y el desarrollo tecnológico, los procedimientos moleculares jamás reemplazarán a la patología macroscópica y microscópica, ya que el anatomopatólogo siempre será responsable de seleccionar el tejido que se usará en el análisis molecular y dirigir el tipo de prueba que deberá realizarse. El objetivo es lograr la integración del diagnóstico morfológico y molecular con el fin de beneficiar a cada paciente. La patología debe interesarse no solo en el reconocimiento de las alteraciones estructurales, sino también en su significado, es decir, en el efecto de estos cambios en la función celular, tisular y en la última instancia su efecto en el paciente. La patología no es una disciplina aislada del paciente vivo, sino un enfoque básico para una mejor comprensión de la enfermedad y por lo tanto un fundamento de la medicina clínica acertada. Stanley Robbins, 1915-2003. Con esto se concluye la lectura del capítulo 1 de Patología Veterinaria. Se recomienda tener el libro a la mano, ya que hay mucho material visual, el cual va a ser de gran apoyo para la lectura. El capítulo 2 se subirá próximo a este, y si ya es que está, probablemente aparezca en este momento en pantalla en recomendados por si quieren seguir y continuar la lectura. Con esto nos despedimos por hoy, hemos terminado la lectura y nos vemos en un siguiente capítulo.